Buenas noches, Marcelina. Bien, a nombre del CI les damos la bienvenida y aquí Magalí dirige el conversatorio. Muchas gracias, Magalí. Muy bien, gracias, Silvia. Bueno, pues buenas noches a todas y a todos, más todas que todos, pero todos en general. Una alegría de que hoy nos puedan compartir ricas experiencias Asum y Libertad y Grover, ¿no? Los voy a presentar en unos instantes más. Y luego ellos ya nos van a ir compartiendo su vida, el trabajo que han ido haciendo en esta temática tan bonita que hoy nos van a poder conversar también entre todos. Esa es la idea, ¿no? Poder conversar entre todos, preguntar, hacer ecos, ¿no? En este acompañamiento en pandemia, cómo Dios transita en nuestra vida y son testimonios de vida espiritual y también medicinal, ¿no? Que ellos han estado cara en este tiempo de pandemia, dando la lucha, ¿no? Como personas muy humanas de cerca, atendiendo a enfermos y viendo muchos quizás rostros que han podido conmover el corazón. Para iniciar vamos a empezar con una oración y justamente es la oración del enfermo. Y nos ponemos en esta actitud de poder acoger lo que Dios nos dice en esta noche, de acoger lo que cada una y cada uno nos va a poder compartir a Asun y a Libertad, y les ponemos a Dios en el Espíritu en esta noche. Oración del enfermo. Dios mío, tengo tiempo, mucho tiempo. Cuando tenía buena salud, pensaba que sería bueno tener mucho tiempo. Hoy tengo mucho tiempo por fuerza, pero estas horas y estos días son otra manera de tener tiempo. Tiempo para pensar y tiempo para meditar, para hacer preguntas y expresar reproches. Hay tantas cosas que me atraviesan en el espíritu. Dios mío, te necesito. Consolida en mí este valor, esta confianza y esta certeza. Me dicen que eres bueno para nosotros y que somos tus hijos. Señor, sé nuestro Dios en la alegría y en el sufrimiento. Amén. Muy bien. Voy a presentar entonces a Asum. Ella es trabajadora social, hermana misionera de Cristo Jesús, de nacionalidad española, pero en Bolivia ya lleva 31 años. Su trabajo pastoral ha estado casi siempre vinculado al área de la salud. Y en estos últimos años, junto con el doctor Grover, llevan adelante el Centro de Salud Pacha. Silvia Libertad Niño Pérez, ella es médico cirujano, ha egresado, ha salido de la Universidad Autónoma Gabriel Zené Moreno, ex alumna marista, ella es músico, concertino de la Orquesta de Cámara de la Camareta de Oriente y de la Orquesta Municipal de Santa Cruz, es maestra también de violín, ¿no? Ha sido también y es voluntaria, ¿no? Ha sido responsable de talleres de liderazgo y valores en el Colegio de Convenio de la organización Sembrar Marista. Ella es casada, tiene 2 hijos, vive en Santa Cruz y proviene de una familia misionera comprometida con el carisma marista y la iglesia. Ella ha estado trabajando en la Caja Nacional de Salud del hospital como médico de internación de sala de COVID positivo y también en la Caja Nacional de SINFA y médico también del grupo COVID, ¿no? De consulta externa. Entonces, más palabras nos pueden decir ellos hasta que podamos acoger al doctor Grover. Entonces, bienvenida Silvia, bienvenida Asun. Les voy a dar así, no queremos limitar su tiempo, pero también para que podamos hacer este diálogo y estas preguntas de conversatorio. Entonces, le doy la palabra a Silvia y a Libertad, Silvia Libertad, y luego a Asun. Bienvenida, Iber. Gracias. Muchas gracias. Bueno, muy buenas noches a todos. Primeramente, agradecerles por la invitación y deseando que les sea de su agrado lo que les pueda compartir. Quiero empezar presentándome. Mi nombre, aunque ya me presentaron, es Silvia Libertad Niño Pérez. Tengo 26 años.
Estoy casada ya hace 6 años, tengo 2 hijos de 4 y 5 años. Soy exalumna laica marista, médico general. Pertenezco a una familia misionera y desde muy pequeña me inculcaron el amor a Dios y el servicio a los demás. He formado parte de grupos de infancia misionera, siendo participante y luego animadora en el Colegio Marcelino Champañá, que es un colegio marista fiscal, y he realizado trabajos voluntarios en comunidades del pueblo guaraní y de manera internacional en los hospitales de Cayurú y Santa Casa de Brasil. Desde el inicio de la pandemia me animé, junto con el apoyo de mi familia, mi esposo, mis hijos, mis padres, mis hermanas, a trabajar en el hospital de tercer nivel en el área de internación COVID-19. Fue una decisión muy difícil para mí, no solo por el miedo a contagiarme, sino también por el riesgo que implicaba esto para mi familia. Nosotros vivimos junto con una familia que tiene 2 abuelitos con enfermedades de base, entonces mi decisión también ponía en riesgo a ellos. Pero reflexionando y orando mucho, me di cuenta de 3 cosas importantes que me ayudarían a tomar mi decisión. La primera era que no puedo ser médico, misionera, hija de Dios, y al mismo tiempo ignorar las necesidades que se tienen en ese momento. Eran y continúan siendo una etapa muy crítica en el mundo y que se necesitaban de médicos de gran urgencia. Se necesitan médicos de gran urgencia. ¿Cómo, siendo yo desde muy pequeña, inculcada por mi familia en el amor a Dios y en el servicio a los demás, podría simplemente esconderme y no ser un instrumento de Dios cuando más me necesitó? La segunda razón por la que decidí también trabajar fue porque no me imaginaba después buscando trabajo, presentando mi currículum a una clínica, a un hospital, o simplemente diciendo que era médico, que mi profesión era ser médico, a mis familiares, a mis amigos, y que cuando más se necesitó de mi profesión, en el mundo, en todas partes, no estuve dispuesta a trabajar, que me dio miedo o que no tuve el valor de hacerlo. Entonces, ¿para qué tantos años estuve estudiando? ¿Para qué tantas desveladas y sacrificios? ¿Acaso no era para esto? Bueno, y la tercera razón era que no podía negar que toda esta locura, esta pandemia, representaba también para mí una enorme oportunidad para crecer como médico, capacitarme constantemente en esta nueva enfermedad y aprender cada vez con cada descubrimiento que se hacía. Y bueno, después de pensarlo y de meditarlo y orarlo bastante, teniendo esto claro y hablando con mi esposo, con mi familia, decidí empezar con esta locura de trabajar con COVID. Durante los primeros meses de trabajo en el área de internación, tuve que pasar por una etapa de adaptación, un periodo de mucha angustia y miedo por el riesgo a contagiarme. Adaptarme a todas las medidas de bioseguridad, el doble barbijo, guantes, gorras, gafas, botas, el tener que bañarme cada vez que entraba en el área COVID, me bañaba en el hospital, donde atendía a los pacientes, y luego de hacer turnos de 2 a 24 horas llegaba a casa, donde me esperaba mi esposo con baldes de agua de lavandina y cloro, para poder sacarme toda la ropa afuera, desinfectarme, entrar a la ducha primero, antes de poder ingresar a donde estaban mis hijos. Al comienzo, el uso del doble barbijo me hacía heridas en la nariz, y como los turnos eran casi día por medio, no me daba tiempo a recuperarme, a curarme, entonces volvían a sangrar. Y en el tema de la alimentación, durante los primeros días del trabajo, durante la primera etapa del trabajo, prefería desayunar a las 6:30 en mi casa antes de salir a los turnos, y luego retornaba en la noche después del turno a las 10 a cenar, porque me asustaba tanto el miedo, era tanto el miedo a contagiarme, que prefería no sacarme el barbijo durante el hospital. Pero poco a poco, mientras los días iban pasando, mientras más me adaptaba a las medidas de bioseguridad, empecé a comer y almorzar ya en el comedor del hospital, y los turnos se hacían cada vez más llevaderos. Lastimosamente, el hospital no nos proporcionaba todas las medidas de bioseguridad necesarias. Entonces, cada médico, cada personal de salud tenía que velar por su protección, ¿no? Entonces, nos daban un barbijo a la semana y nosotros hacíamos turnos casi 3 veces a la semana. Entonces, no nos era suficiente. Pero bueno, eso era lo que teníamos, ¿no? Los turnos eran muy pesados. Desde el ingreso al hospital y tener que ver a los pacientes en el suelo, debajo de las escaleras, en las sillas, en lugares improvisados, esperando un espacio en las salas de internación, y luego ingresar a tu sala, a tu piso,
y ver el dolor y el sufrimiento de cada paciente que se encontraba aislado, solo, sin poder ver a su familia. Nosotros los médicos podíamos ingresar solo 2 veces por turno, y ahí es cuando aprovechábamos nosotros a charlar con los pacientes, a escucharlos, aprovechábamos a llamar a sus familiares para que ellos se puedan comunicar con ellos. Fue una etapa bien fuerte. Yo estaba a cargo de 21 pacientes, y el temor más grande que sentía, y que de verdad que rezaba para que no pase, era que se descompense algún paciente y tengan que entubarlo, porque no había espacio en terapia intensiva ni en los domos improvisados, y cuando había, si es que había, 1 o 2 espacios, eran tanta la cantidad de pacientes que esperaban por esos espacios, que tenían que ser clasificados de acuerdo a la probabilidad de vida. Eso quiere decir la edad, que sean jóvenes, menos de 60, menos de 50 años, que no tengan enfermedades de base, chagas, diabetes, hipertensión. Y si no cumplían con todos esos requisitos y no había espacio, lo único que quedaba era esperar, rezar y esperar que resista el paciente. Era una sensación bien fuerte de impotencia, sentir que no puedes hacer nada, para poder ayudar lo que no estaba en tus manos hacer. Era difícil también ingresar a un nuevo turno y ver que los pacientes que tú habías atendido en turnos anteriores no habían resistido y fallecían. Pero también era una enorme alegría el poder darlos de alta cuando se recuperaban. Era una satisfacción única el poder llamar a sus familiares y decirles que su hijo, su hija, su mamá, su papá, cualquier familiar ya estaba listo para retornar a casa. Era una enorme alegría ver cómo los familiares se llenaban de tanta satisfacción de poder decir que su familiar había vencido el COVID. Durante esos meses que trabajé en el hospital, tuve la oportunidad de conocer a varios médicos que me ayudaron, que fui aprendiendo mucho de ellos. Y entre esos quiero mencionar ahora, aprovechando, a la doctora Grecia Ayala. Es una doctora médico internista que luego de haberla conocido, charlado, hacer tantos turnos juntas, descubrí que también era exalumna marista. Así que en este mundo habemos varios exalumnos maristas. En el mes de agosto y septiembre del año pasado empezaron a bajar los casos. Entonces el hospital empezó a cerrar las salas y a los médicos nos designaron a los diferentes centros de consulta externa. Y bueno, y desde ese entonces hasta la fecha estoy trabajando en esta área, donde se vive una experiencia totalmente distinta. En esta nueva etapa, lo más difícil que puedo mencionar es ver a los pacientes tener que hacer cola una noche anterior para poder adquirir una ficha. Como éramos solo 2 médicos, uno en el turno de la mañana y uno en el turno de la tarde, no abastecíamos, no éramos suficientes para tantos pacientes. Pero bueno, a pesar de eso, también viví muchos momentos bellos con cada paciente, ya que el área de consulta externa nos permite también escucharlos más a los pacientes, transmitirles calma, y me ponía muy contenta de poder darles esta tranquilidad. La mayoría de los pacientes, si no todos de los que llegaban a la consulta, venían con mucho temor pensando que no saldrían de esta, teniendo miedo por su familia, sintiéndose culpables de haberse enfermado, pensando que no se cuidaron lo suficiente. Y era entonces cuando yo sentía de verdad sentía que el Señor actuaba sobre mí. El poder darles tranquilidad, el poder explicarles la enfermedad que era nueva para todos, permitía que el paciente se sienta mejor. Y esto hacía que el paciente se recupere más fácilmente. Y eso me ponía, la verdad, muy contenta. Y también me di cuenta que era una gran responsabilidad el poder cumplir con mi labor como médico, como cristiana, como hija de Dios. Una experiencia que puedo compartir con ustedes ahorita en este momento para que se den cuenta más o menos de la realidad que viví, fue que durante esta época de trabajo que tuve en consulta externa, viví algo que me marcó y yo creo que para toda la vida. Fue que en un turno que estaba, ingresa mi auxiliar de enfermería a mi consultorio para avisarme que un paciente estaba fuera y que ya se encontraba cianótico. Es decir, que la piel tenía una coloración ya azulada y no se podía medir el oxígeno del cuerpo.
Este paciente no correspondía lógicamente a consulta externa, sino al área de internación. Pero debido a que el paciente ya había llegado a nuestro centro, teníamos que cumplir con todos los protocolos. Es decir, todo el papeleo que implicaba hacer una referencia o una transferencia de consulta externa a un hospital de tercer nivel. Me dirigí lo más pronto posible hacia mi director del centro de salud para avisarle de esta situación y para preguntarle sobre la ambulancia que creí que teníamos a nuestra disposición, sobre todo para estos casos. Pero la respuesta del director fue que no contábamos con una en esos momentos. Bueno, en realidad que el centro de salud no cuenta con ambulancias, que podíamos solicitarlo, pero que iba a tardar mucho, y que simplemente lo más rápido y lo más práctico era que haga la referencia y que le diga a los familiares del paciente que consigan un taxi y que se vayan al hospital del tercer nivel. En esos momentos yo me sentí muy impotente, sinceramente con mucha molestia. O sea, me encontraba atada de manos y este paciente ya se moría. Lo único que pude hacer fue avisar a su familiar, a su esposa, de la situación en la que pasaba, de la situación del centro de salud que estábamos, que no teníamos ambulancia, y que el paciente necesitaba sí o sí oxígeno para poder trasladarse al centro. Mientras tanto, le dije a mi auxiliar de enfermería que lleva al paciente a un tanque de oxígeno que teníamos en el centro de salud, mientras le colocaban la inyección que yo ya le había indicado para que le ayude a respirar mejor. El tanque de oxígeno se encontraba en un consultorio donde estaba destinado para inyecciones, para suero, pero para pacientes que no tenían COVID. Entonces, como este paciente era un paciente COVID, ponía en riesgo a las demás personas. Entonces, la licenciada de enfermería viene a mí, me dice y me pide que lo traigamos al paciente a mi consultorio. Entonces, mientras yo me dedicaba a hacer el papeleo rápido de la referencia para el hospital del tercer nivel, lo trasladaban al paciente y trasladaban el tanque de oxígeno, y encima el tanque de oxígeno no se encontraba en buen estado, no llegaba al máximo de la potencial que debería ser. Fue una locura. Mientras hacía el papeleo, mientras hacía la referencia, me di cuenta que este paciente era un oficial de policía. Entonces aproveché para pedirle a los policías que están cuidando el centro, que siempre hay unos 2 policías que cuidan el centro de salud, que me ayuden para ver si es que podríamos conseguir una ambulancia. Y gracias a Dios, los policías lo consiguieron después de un cierto tiempo, así que solo quedaba esperar a que llegue. Mientras tanto, lastimosamente, el paciente se ponía cada vez peor, cada minuto que pasaba estaba peor, y no había nada que yo pudiera hacer. No tenía lo necesario, no tenía lo básico. Lo único que pude hacer fue acompañarlo mientras esperábamos a la ambulancia. Aproveché para decirle que confíe en el Señor, que la ambulancia ya estaba llegando. Traté de darle la mayor tranquilidad que pude, pero el paciente lo único que me podía decir, lo único que me decía era: doctora, no puedo respirar, tengo miedo. Y lo único que podía hacer fue tomar su mano y decirle que no estaba solo. La ambulancia llegó 40 minutos después y lo trasladaron al hospital del tercer nivel. Lo último que supe de ese paciente es que había fallecido al día siguiente. Fue una experiencia tan fuerte para mí que de verdad que me ha marcado, yo creo que de verdad para toda la vida. Es una experiencia muy dura que no me dejaba de preguntar yo si es que pude haber hecho algo más. Estaba consciente del que el paciente había llegado en malas condiciones, que no debió haber esperado hasta el último momento para llegar al centro. Pero no pude evitar pensar que ese hombre tal vez se pudo haber salvado si el centro de salud contaba con lo necesario, por lo menos con lo básico, con una ambulancia, con un tanque de oxígeno en buen estado. O tal vez, si aún así contando con todo lo necesario, tal vez no hubiera resistido. Eso no lo sé. Pero estuve semanas sin dejar de pensar en las palabras de ese hombre. No puedo respirar, tengo miedo. Bueno, ahorita mismo recordando este momento, recordando esta experiencia, voy a encender una velita y quiero pedirles que hagamos un momento de oración. Sé que ya hicimos un momento de oración al comienzo, pero en este momento quiero invitarles a que recordemos a aquellos familiares, aquellos amigos, aquellos conocidos que no lograron superar esta enfermedad,
y que ahora descansan en paz. Recordar a todos los médicos, enfermeras, personal de limpieza, a todo el personal de salud que han estado y que continúan estando en primera línea, que ahora mismo están luchando su batalla, que ahorita mismo se encuentran enfermos. Cerremos los ojos un momento y demos gracias a Dios por su vida y pidamos por todos aquellos que están sufriendo, por las familias, que el Señor les dé la fortaleza que necesitan para triunfar en esta enfermedad y vencer. Oremos un momento, por favor. Amén. Ahora mismo me encuentro trabajando, aparte de la Caja Nacional, en atención a los pacientes con COVID-19 dentro de sus domicilios. Esta experiencia es una experiencia también distinta, que me permite conocer en profundidad no solo al paciente, sino a toda su familia. Y la verdad es que estoy muy agradecida por esta nueva oportunidad. Lastimosamente, desde el inicio de la pandemia del año pasado hasta la fecha, ha cambiado mucho la forma de pensar de las personas. Me he dado cuenta que de tener tanto miedo, un miedo tan profundo, y de cuidarse al extremo para no contagiarse de esta enfermedad, han pasado a un actuar de mucha irresponsabilidad. Las personas ya no le tienen el respeto que deberían tenerle, ya sea porque en algún momento les dieron y tuvieron la suerte de ser asintomáticos o sintomáticos leves, o que simplemente piensan y confían que no les va a dar, o por último que no existe el COVID. Es por eso que quiero aprovechar esta oportunidad para hacernos una invitación y un llamado a concientizarnos y recordar la cantidad de personas que han muerto y que continúan muriendo. Un llamado a la responsabilidad, no solo por uno mismo, sino por todos. Les hago la invitación a no dejarse convencer por las distintas especulaciones que hay y animarse a vacunarse. Si bien no es el 100% segura, y eso lo sabemos, la vacuna no es 100% segura, sin duda alguna disminuye la probabilidad de contagio y ayudará a ponerle fin a toda esta locura de pandemia. Doy gracias a Dios porque durante este tiempo que estoy trabajando con el COVID, el Señor nunca me ha abandonado y siento toda su protección en mí. La mejor muestra de esto es que hasta la fecha, gracias a Él, gracias al Señor, no me he contagiado. Y me he realizado pruebas y todas, gracias a Dios, han salido negativas. Claro que también estoy poniendo de mi parte, me he cuidado bastante. También quiero agradecer el apoyo a mi familia, a mi esposo Adrián, mis hijos, mis papás Ricardo y Silvia, a mis hermanas Laura, María Uxidoris, y a tantas personas, muchas personas que sé que me acompañan con su oración y que sé que están pendientes de mí en cada momento. Y bueno, esperando que les haya gustado mucho y servido mi experiencia en toda esta locura que estamos viviendo, les invito nuevamente a cuidarse y a poner su vida en disposición del Señor, sus dones, sus cualidades, para poder ayudar a enfrentar esta pandemia. Mi profesión es ser médico, pero por ahí su profesión es ser profesor, es ser docente, ser carpintero, ser cualquier profesión que tenemos, cualquier profesión podemos poner al servicio de las demás personas, al servicio del Señor, y así lograr poder vencer esta pandemia unidos, juntos, poniendo todo de nuestra parte. Muchas gracias. Gracias, querida Silvia. Un aplauso así, de grande. Muy conmovedor, muy fuerte también la experiencia que nos has podido compartir. Y en un momentito más vamos a abrir el espacio de poder conversar y hacerte algunas preguntas. Voy a dar aquí la bienvenida al doctor Grover Soruco, que ya ha ingresado. El doctor Grover es médico, hizo sus estudios en Cuba y también acá en Bolivia. Desde hace 3 años es parte del Centro de Salud Pacha, Salud Integral y Solidaria.
en este tiempo de pandemia. No solo ha hecho atención en consultorio, sino también domiciliario, acompañando de manera cercana a los enfermos y a sus familias. Bienvenido, doctor Grover. Hemos estado compartiendo ya hasta su presencia usted y escuchando a doctora Libertad. Voy a dar paso ahora a la hermana Asu para luego poderle dar a usted la palabra, doctor. Asu, bienvenida. Estás con el micrófono apagado. ¿Ahora? Ahora sí. Bueno, muchas gracias por la invitación a nuestro pequeño grupo Pacha, a Grover y a mí. Y para sumarme a lo que ya Libertad ha hablado, también me uno a esa vela por tanta gente que se ha ido y también por tanta gente que se ha quedado con un esfuerzo único, ¿no? Y es una forma de iluminar nuestra vida para un futuro que esperemos sea mejor que el que estamos viviendo en este momento. Yo no soy médico, soy trabajadora social, acompaño a Grover hace casi 3 años en el Pacha, ya habíamos trabajado juntos y empezaré con una pequeña introducción a lo que significaría Pacha. Nosotros empezamos esta experiencia de Pacha Salud Integral, le llamamos, con la idea de dar integralidad a la salud, a no verla como una salud solo cuidada, trabajada a nivel de medicamentos, a nivel de toda la vida. Lo unimos a una reflexología que está basada en la medicina tradicional china. Lo unimos a lo psicológico con un apoyo psicológico de otra amiga, Zulema. Lo unimos a la medicina natural con amigos naturistas, pero no cualquier naturista, sino gente con una experiencia muy concreta y que nos pareció que valía la pena poder como de alguna manera entreverar todo esto para hacerlo integral, el tema de la salud, ¿no? Entonces, cuando se cerró el hospital cubano, aquí en Cochabamba, que estaba en Vallehermoso, la población de Vallehermoso se quedó sin ninguna atención médica en sí, ¿no? Y vimos la oportunidad de trasladarnos aquí a su misma calle para intentar acompañar a la gente. En ese entretanto llegó la pandemia y se nos vino un mundo que nunca imaginamos podríamos llegar a atender. Desde ese momento hasta hoy, estando solo Grover como médico y yo como dijéramos su secretaria medio doctora auxiliar, muchas veces, entre comillas, ¿no? Hemos atendido casi 850 pacientes, que son de la zona y de otros lugares que, conociéndonos, han ido llegando hasta el día de hoy, ¿no? Esto en un espacio donde hubo un tiempito cerrado y donde por contagio también hemos tenido que cerrar durante un mes, ¿no? Yo no voy a hablar de la parte médica, ¿no? En sí, porque tenemos médicos para que hablen. La experiencia que cuenta Libertad ha sido más clínica, ¿no? Nosotros hemos tenido una experiencia mucho más domiciliaria, mucho más de calle, porque hasta nuestros pacientes hacían cola en la calle y no teníamos espacios más dentro para poderlos atender, ¿no? Entonces, me voy a tratar de responder un poquito este tema que está en la reunión, ¿no? Cómo Dios transita en nuestra vida, y yo diría en tiempo de pandemia, ¿no? Me dedicaré un poco más a esta parte. Entonces, después de decir esto, que hemos tratado de unir lo físico con lo psicológico, con todo, porque la vida y el ser humano somos integrales, me paso a decir un poco cómo acompañar en este tiempo. Y en eso coincido con lo que decía Libertad. La primera instancia de acompañamiento fue durísima,
yo la vivía en comunidad. Yo sé que hay algunas de mis compañeras que están escuchando, se recordarán hasta nuestros momentos de tensión que hemos tenido, porque no todas teníamos las mismas ideas, cada quien con buena voluntad hacía lo que podía, ¿no? Yo trabajaba en salud, aunque no como médico, pero mi opción fue acompañar a la gente, ¿no? Junto con Grover. Entonces, hemos pasado un miedo tremendo, angustia, yo diría que hasta terror, ¿no? Y hasta llegar un momento de perderlo. En mi experiencia personal, yo puedo decir que si de lunes a viernes o sábado más o menos estaba bien entre la gente, entre los pacientes de COVID, el fin de semana más o menos largo o corto, me entraba una angustia tremenda, ¿no? Que era como pensar eso en el contagio. Yo todos los días me tomaba la temperatura 2 veces, 3 veces al día para ver mis índices. Era temor, pero cuando estaba con la gente estaba en paz. Cuando me quedaba sola venía el terror, ¿no? Esa experiencia la viví después absolutamente superada, nada que ver con la actualidad, ¿no? ¿Cuál ha sido nuestra manera de acompañar? Yo pienso que en eso Grover ha tenido mucho que ver y de verdad es alguien que a mí me ha llegado al corazón con esto, ¿no? Nunca vimos un paciente como un leproso. Yo durante mucho tiempo he sentido que esta pandemia se trabajaba con leprosos a los que nadie se podía acercar. Y fue tan fuerte eso que ni médicos, ni enfermeras, ni farmacias, ni mucha gente quería atender, ¿no? Y esa fue nuestra experiencia, ¿no? Que llegaban los que no querían ser atendidos o no eran atendidos. Entonces yo creo que nuestro trato y nuestra manera de acompañar fue acompañar hermanos, no leprosos. Que el leproso también es un hermano, pero en el sentido que tiene el separar a la persona de su entorno, de su medio, de su familia. Creo que la soledad mata, no ayuda a vivir. Y creo que nuestra opción fue absolutamente de fraternidad, de solidaridad. Luego creo que en ese tema de acompañamiento fuimos personas los dos con una mentalidad de decir, acoger la realidad, acoger la enfermedad para que pueda ser tratada, reconocida, trabajada, ¿no? Esto creo que también ha formado parte de nuestro acompañamiento. Y trabajar con una mente y energía positiva. Creo que ha sido básico para estar fuertes y vencer. Y de hecho, cuando yo veo en trayectoria, en proceso lo vivido, la primera etapa, de toda la gente que llegó, nosotros calculábamos, porque hicimos hasta un pequeño estudio, que el 98% de la población que nos llegaba, no sin dificultad, claro, no eran clínicos, pero no sin dificultades y con dificultades profundas, el 98% calculamos que se salvó, ¿no? Entonces, creo que eso ha sido realmente una gracia de Dios, ¿no? Luego, en la manera de acompañar, era la época en que no se encontraban medicamentos. Era horroroso y doloroso ver la especulación que se hacía de los medicamentos iniciales de la primera etapa a la segunda, ¿no? Y no había nada. Nosotros limpiábamos el consultorio, así, dejábamos todo listo para el día siguiente y farmacia por farmacia recorríamos hasta tener todo en la mano para el día siguiente, que no faltara medicamento a la gente y se pudiera salvar. Porque si no, había que mandarle a hacer la peregrinación que nosotros hacíamos. Entonces, yo creo que eso fue otra forma de acompañar. Facilitar desde dar nuestro tiempo y nuestra lucha, porque era titánica, para que la gente lo tuviera en la mano. Esto significó sanación. Después, por supuesto que había gente que llegaba que tampoco tenía plata, ¿no? Y
nosotros vendíamos los medicamentos al precio de costo y logramos tener unas ciertas buenas relaciones, ¿no? Incluso Puente Solidaridad también nos ayudó con medicamentos que fueron dados a gentes que necesitaban. Y se atendía gratis si era necesario y se daban los medicamentos gratis si era necesario. Y la gente respondió bien, porque cuando se le daba gratis, algunos llegaron a traer su platita después como reconociendo, ¿no? Esto ha sido como, en una primera etapa, una forma de acompañar. Y la pregunta, ¿cómo Dios transita? Yo diría, en varios espacios, ¿no? Dios, yo sí lo he sentido en medio de esta realidad, a veces con mucho dolor, pero sí lo he sentido y me ha transformado en momentos en otra persona para acompañar mejor, ¿no? ¿Cómo he sentido a Dios? He sentido a un Dios identificado con una realidad sufriente, de dolor, de impotencia, de incertidumbre, de desolación en mucha gente, en mí misma. Un Dios que acompañaba esa angustia, ¿no? Diría que he encontrado un Dios que se duele con su pueblo y de su pueblo, ¿no? Y más todavía, pues de un pueblo carente, sin recursos, y que además de estar en esa situación era continuamente abusado, ¿no? Totalmente con gran desinterés de gobierno, de otras instituciones que tenían en su mano la posibilidad de apoyar, de negociados farmacéuticos, de laboratorios, desde esa especulación que desde el inicio de la pandemia hemos vivido, ¿no? Yo ahí creo que el Dios profeta quería gritar, pero no había quien gritara, y que como iglesia nos ha faltado profetismo. He sentido un Dios solidario desde la solidaridad de muchos, también, porque he visto contraste entre la solidaridad y el abuso. Las dos cosas han convivido, las dos situaciones han convivido. Solidaridad de los sufridos y entre sufridos. En esta última etapa he visto gente que ha sido, no la he visto porque no la he podido ver, pero sí he estado muy cerca de sus familias, gente que ha sido intubada, que ya creíamos que iba a morir, han salido adelante con el enfermo en esa situación, ellos seguían solidarios de otros, ¿no? Los que lo padecían se han solidarizado con otros, buscando oxígeno, ayudando a que en la farmacia tuvieras el medicamento cuando llegabas a comprar, todo esto, ¿no? Pienso que esta gente anónima que ha hecho un montón de campañas en nuestros barrios, familias que daban comida, que ayudaban, esa solidaridad, yo ahí he encontrado a Dios, ahí Dios ha transitado en medio de su pueblo. Luego he encontrado a Dios en la solidaridad de Grover, que es mi compañero varios años, yendo casa por casa, sin un minuto para sí mismo, sin miedo de contagiarse, hasta que se contagió. Y toda su familia se contagió. Y ahí la hemos pasado, porque la hemos pasado horrenda. Pero todos los miembros y él han salido sanos. Otro paso de Dios ha sido en este último tiempo, junto con una amiga, Tania, yo escribí una carta como de protesta, entre comillas, pidiendo apoyo como de la conferencia, de la vida de los religiosos, de la CBR. No ha habido muchas respuestas, yo sé que la iglesia lo ha hecho de otra manera, pero en este punto yo esperé un poquito más, ¿no? Y en ese tránsito aparecieron las damas salesianas, creo que por ahí anda Jenny, y casualmente hemos empezado una campaña y hablando, nos hemos encontrado con otra forma de acompañar, buscando nebulizadores, a falta de oxígeno, a falta de
de la posibilidad de la gente que pueda ser internada, y en este momento estamos en campaña junto con ellas, ¿no? Personalmente me ha estremecido y emocionado la solidaridad de todas estas personas, ¿no? Entonces, es como yo lo he vivido. Creo que en muchos momentos me ha transformado, me ha hecho entender Dios que yo ya dije que había dado la vida y que cuando se ha dado no habría que temer a nada, ¿no? Y que habría que buscar siempre la manera de seguir haciéndolo, bueno, pues hasta darla definitivamente, ¿no? Entonces, un tiempo muy duro, muy rico en cuanto a experiencias de solidaridad, de fraternidad, de presencia de Dios, y puedo decir que he aprendido pues que la vida definitivamente es para darla, sea con COVID, sea con cáncer, sea con todo, porque además convivimos con otras enfermedades que no son tratadas. Nosotros las hacemos un poquito a la vez, ¿no? Sobre todo Grover, que es el que a este nivel le toca mucho más duro que a mí, ¿no? Le acompaño, pero sé que le toca mucho más duro que a mí. Este sería mi compartir, agradezco el espacio y bueno, pues para lo que quieran. Muchas gracias, Asun. Realmente ha sido una experiencia muy fuerte y también muy llena de la presencia de Dios en tu vida, de dar la vida y de este Dios que quiere gritar y faltaba gente quien realmente grite. Damos la bienvenida nuevamente y la palabra al doctor Grover para que también se presente y nos pueda compartir esta experiencia tan rica. Adelante, doctor Grover. Claro que sí, muchísimas gracias más bien por la invitación. Es una primera experiencia de compartir que tengo en una reunión de este tipo con la mayoría de las personas que no tengo la oportunidad de conocer. Como comentaba hace un momento Asun, ya son varios años que trabajamos juntos desde una visión un poquito diferente que hemos intentado hacerla. Manejar la salud no solamente como el concepto clásico de ausencia de enfermedad, sino más bien de un diario vivir, de una experiencia humana, de una experiencia mucho más fraterna y familiar. En el sentido mismo del trato de los pacientes COVID, hemos vivido unas etapas bastante interesantes a mi manera de ver, que como decía Asun, han contrastado poco a poco en este último tiempo, desde el terror inicial a la enfermedad debido a la ignorancia, al poco conocimiento, a las paranoias y sugestiones que nos obligan a tener ciertos medios y ciertos tipos de información que a veces es inadecuada. Luego hemos pasado a la experiencia al tangible de atender, de estar con personas que han sido rechazadas, porque no hay otra palabra, que han sido rechazadas en atención médica. Como comentaba Asun, nosotros hemos tenido la suerte de desarrollar un pequeño espacio de atención médica que básicamente es dos cuartitos alquilados en el barrio donde me he criado personalmente desde siempre y que hemos decidido seguir este tipo de atención ahí. Y bueno, nos sorprendía ver que cuando decidimos abrir ese espacio y que la gente se enteró, por decirlo de esa manera, que atendíamos a pacientes COVID, nosotros llegábamos en el horario que teníamos planteado, pero había una cola inmensa. Habían 10, 12, 13 personas que nos estaban esperando para ser atendidas, porque habían peregrinado 2, 3, 4 días sin poder ser atendidas, que les pedían pruebas en su momento innecesarias para poder ser atendidas, y después de 3 o 4 días preferían venir y hacer una cola que nosotros nunca hemos estado de acuerdo con las colas para atención médica, pero la gente venía y hacía una cola desde las 5 o 6 de la mañana, siendo gente de nuestro mismo barrio, gente que nosotros conocíamos y que nos impactaba.
en ese momento también nosotros decidimos no solamente tener la atención médica estacionaria en el consultorio que tenemos, sino más bien expandir un poco más por la necesidad, porque había mucha gente que no podía ni siquiera desplazarse de sus domicilios porque sentían disnea, porque estaban muy fatigados, porque no tenían a nadie que les pueda acompañar o traer a nuestro pequeño consultorio. Y entonces en ese tiempo, mayo, junio, julio del pasado año, fueron tiempos muy, muy complicados para nosotros. Como comentaba Asun, ella se encargaba todos los días de hacer la peregrinación farmacia por farmacia para recolectar los medicamentos que nosotros mismos entregábamos día a día. Y yo por las tardes hacía las visitas domiciliarias programadas día tras día. Salíamos del consultorio 2 de la tarde y personalmente yo llegaba a mi casa a las 11, 12 de la noche. Hasta esa hora seguían llamando pacientes, seguían pidiendo atenciones médicas y era desesperante. En su momento era desesperante porque la situación no daba para más. No había ambientes hospitalarios. ¿Cuántos de los pacientes que nosotros atendimos eh, habían sido rechazados de atenciones hospitalarias? Y fue muy, muy duro en su momento. Y después, como también comentaba un poco Asun, de manera personal me tocó vivir la otra cara de la moneda. No ser la persona que va y atiende a una persona necesitada, a una persona que estaba con toda esta situación que es horrorosa, sino que tristemente atendí a un paciente grave, los cuidados no fueron los suficientes y pues me contagié y contagié a toda mi familia. Eso fue hace casi 45 días atrás y fue una experiencia muy, muy impactante. Mis padres son mayores de 70 años y tienen problemas crónicos y pues la transmisión fue no sé ni ya ni cómo definirla ni como médico, fue tan súbita, agresiva, que en la misma semana caímos enfermos todos en casa, nadie podía levantarse de cama, todos con fiebre, todos con mucha tos. Y al final mis dos padres y mi hermano mayor hicieron un colapso respiratorio, necesitaban oxigenación, necesitaron oxígeno en su momento. Y en ese tiempo Cochabamba tenía un déficit enorme en ese sentido. Y fue ahí donde realmente sentí de manera personal y humana el, el cariño y la preocupación de la misma gente, de las mismas personas, de nuestro mismo entorno, que nos colaboraban de una u otra manera, que gracias a ciertas personas, ciertos contactos que teníamos, que habíamos desarrollado en todo este tiempo de atención, pudimos conseguir en un principio tubos de oxígeno cargados, que hasta ahora no los pude devolver cargados porque es imposible en este momento cargar un tubo de oxígeno en Cochabamba, y eso más de 45 días, como les digo. Y en su momento pudimos conseguir concentradores de oxígeno para tanto mi padre, mi madre y mi hermano. Y fue un mes de penumbras, fue un mes de terror, porque yo ya había superado la parte inicial del cuadro y entonces me quedaba acompañar a mis padres, tratar a mi hermano y la impotencia, el temor a atender a un familiar como tendría que hacerse ha cavado mucho y al final incluso hubo un momento en el que ya no podía, desconfiaba de mis conocimientos y de mi formación porque no veía mejora en mis padres, bajaba su saturación hasta 56% en la saturación parcial de oxígeno y fue terrible. Y ahí también entendimos que hay la necesidad de siempre estar en un contacto humano con muchas más personas, porque es así como realmente uno puede aprender, cultivar y desarrollar mucho más
experiencias y estos carismas, por decirlo, por definirlo de alguna manera, que todas las personas tenemos y manejamos. Ha sido una experiencia bastante emotiva, que marca a cualquier persona en realidad y que, como decía la doctora a un principio, mil disculpas más bien por haberme incorporado tarde a la reunión, pero estaba también con pacientes a domicilio y no pude estar presente desde un principio. Pero como decía, todas estas circunstancias nos reenseñan, nos reeducan y eso es lo que creo más destacado en este momento de la situación que estamos pasando en esta pandemia, que nos ha enseñado incluso a respirar de nuevo, nos ha enseñado a caminar de nuevo, nos ha enseñado a comer de una manera distinta, nos ha enseñado a conocer a las personas de manera distinta, nos ha enseñado a sentir y tratar entre todos de una manera muy distinta. Rescato este sentido humano de la interacción social que ahora estamos desarrollando y que si bien hay especulaciones absurdas, si bien hay siempre personas que por X o Y circunstancias necesitan aprovechar la situación para ganar un poquito más de dinero o situaciones puntuales que cada uno tiene y que a veces desconocemos, yo creo que en este tiempo lo que más se ha sentido ha sido este sentido humano, este sentido de apoyo, este sentido de desprendimiento que siempre ha habido. Como decía Asun hace un momento, muchas veces, incontables en realidad, vienen y son personas que no tienen ni siquiera recursos para ser atendidos. Les hemos dado medicamentos, hemos ido a acompañarles, hemos ido a sus casas y creemos que es parte de esta formación y de este modo de vida que hemos querido desarrollar y que lo estamos manteniendo. Esa es nuestra pequeña experiencia desde la espiritualidad que cada uno de nosotros vive y agradecer más bien por estos minutos para hacer un poco de rapport y de desahogo porque es realmente duro e impactante todo lo que vemos día a día en la experiencia que estamos teniendo. Muchas gracias por el tiempo y bueno, aquí estamos para conversar. Muchas gracias, doctor Grover. Yo de manera personal quiero dar fe de que el doctor Grover, de manera muy humana, quiero decirlo también así, ¿no? A la hora que le llame, ha podido contestar el teléfono, el celular, y te ha atendido, y te ha medicado, y te ha preguntado, y cómo estás, y qué sientes. Quizás no nos conocíamos con el doctor, pero le he estado yo algunas veces llamando y no importaba la hora, él me ha atendido. Y tanto así también a mi hermano, a mi hermana y a mi cuñado, que el año pasado han estado pasando por una de esta enfermedad, y no ha importado al doctor dónde se encontraba, si estaba cerca, lejos, y también ha podido atender. Entonces, quiero dar fe que tiene un corazón muy humano, muy noble, y agradecerle al doctor Grover por esta humanidad, por este sentir con la gente, con el pueblo, y también a Libertad, porque en momentos de desesperación uno no sabe quién llamar, y llamaba a Liber y preguntaba y decía, ¿qué tengo que hacer? ¿Cómo tengo que hacer? ¿Qué tengo que decir? ¿Cómo es? Y ella, tranquila, calma, es así, mira, toma esto, ponte esto, busca esto. Y yo creo que en estos momentos así de desesperación, de temor, de no saber, ¿no? Encuentras paz no solamente por el conocimiento, sino por la humanidad que te transmite. Y lo propio también a Asu, ¿no? Que muchas veces me ha dado el consejo de toma esto, prepara esto, ponte una cebolla en el velador, no toma cosas calientes. Y yo creo que son ángeles, ¿no? En momentos tan difíciles que nos pueden ayudar. Y me ha tocado mucho todo lo que han podido decir, sus palabras, su experiencia, y me quedo muy conmovida y realmente de decir que Dios está ahí presente en ustedes y en todos, ¿no? Que Dios no nos abandona, como decía Libertad, nunca nos ha abandonado.
porque nos podemos encontrar con estas almas tan buenas. Gracias, Libertad, Grover y Asu. Yo quiero dar la palabra también a los demás en este momentito de conversación y preguntas también y también de diálogo abierto. Entonces, pasamos este momentito de dialogar, de conversar.